Sean todos bienvenidos nuevamente a este video tutorial en donde trataremos sobre el manejo del aplicativo web Sistema de Diagnóstico de Agua y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, particularmente para ver el tema de la supervisión y la generación de la línea base de la información registrada en este aplicativo. Ya en el capítulo anterior hablamos del entorno, de cómo familiarizarnos con él, de este aplicativo web denominado Sistema de Diagnóstico de Agua y Saneamiento. En este capítulo anterior vimos las partes del aplicativo, de qué información nos puede brindar, qué información podemos extraer de la misma, también generar reportes, gráficos estadísticos, información que finalmente nos permita mostrar a las autoridades competentes para una mejor toma de decisiones. Para este segundo capítulo ya entraremos de lleno a lo que es la supervisión de la información y la generación de la línea base. Vamos a tener dos aspectos bien diferenciados, bien marcados. Vamos a ver el caso A, cuando se trata de la no existencia de diferencias sustanciales entre la información registrada en el aplicativo web y la realidad que uno encontró cuando se fue a hacer la supervisión de campo. Y el caso B es el caso inverso, cuando sí existen diferencias sustanciales entre la información registrada en el aplicativo web y la realidad encontrada en campo. Para ambos casos veremos los procedimientos para registrar correctamente la información. Pues bien, me llamo Marco Ríos y para cualquier duda, sugerencia, comentario pueden escribirme a la dirección de correo electrónico marcorios14@hotmail.com. Muy bien, comenzamos. Para empezar, quiero mostrarles el formato, la ficha de supervisión, en este caso ficha de supervisión local, y para explicarles un poco las partes que componen esta ficha. Tenemos una sección donde está la información principal del departamento supervisado, la provincia a la cual corresponde, el distrito y el centro poblado que precisamente vamos a supervisar su información. Además, el código de vigeo INEI, el nombre del encuestador que aplicó la encuesta original, el nombre de supervisor de campo, la persona que supervisó originalmente la encuesta registrada en el aplicativo, la fecha en la que fue aplicada la encuesta de diagnóstico, el total de cuestionarios supervisados o revisados. Por lo general siempre vamos cuando son centros poblados que no abastecen o no son abastecidos por otros centros poblados, por lo general es un solo cuestionario. Pero si tenemos un centro poblado que abastece a 2 o 3 o X más centros poblados, entonces tendremos ahí varios cuestionarios supervisados. La fecha en la que estamos haciendo la supervisión, la fecha en que vamos a campo, y quién fue la persona encargada de la supervisión, en este caso la supervisión de la información, el supervisor local. Después tenemos una sección donde que identificamos las preguntas que podrían contener errores, más precisamente las preguntas que contienen los errores. En esta sección deberíamos colocar el número de la pregunta que contiene dicho error, y en esta parte marcamos simplemente el tipo de error. Si fue por un error de omisión, se olvidaron responder o dar respuesta a la pregunta, un error de concepto, cuando no entendieron algunos, más que todo se trata de terminología, lo que son sistemas de agua y saneamiento, y algunas terminologías, algunos términos, algunos conceptos no son muy entendidos para muchas personas. Y un error tipo de diligenciamiento, que significa que no ha seguido la secuencia lógica del cuestionario diagnóstico con los saltos que nos propone en caso de una respuesta positiva o negativa a alguna u otra pregunta. Y después una sección de observaciones donde que vamos a plantear o identificar exactamente cuál fue el error y cuál debe ser la forma correcta para corregirlo. Tenemos otro segundo bloque
por si encontramos más errores, y una sección donde que expresamos los logros obtenidos de la supervisión, algunas sugerencias y recomendaciones y algunos compromisos que bien se pueden establecer ya sea con las autoridades del centro poblado donde se hizo la supervisión, o bien con el responsable del gobierno local, en este caso el responsable del área técnica municipal, o un compromiso o acuerdos tripartitos entre la persona que ha llevado a cabo la supervisión y los otros dos personas que ya mencioné anteriormente. Firman la autoridad del centro poblado, la persona entrevistada, la firma del supervisor regional. En este caso siempre hay que dar parte a los responsables del gobierno regional a través de la Dirección Regional de Vivienda cuando se desea realizar estas supervisiones, y obviamente la firma del supervisor local, que debería recaer por lo general en la persona responsable del área técnica municipal. Y además hay un espacio para la firma del supervisor nacional en caso personal del Ministerio de Vivienda a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural decide hacer una supervisión inopinada al trabajo que se viene realizando, ya sea desde la supervisión local llevada a cabo por los gobiernos locales o la supervisión regional llevada a cabo por la Dirección Regional de Vivienda. Bueno, están en toda la libertad de hacerlo y colocar su firma en caso vean que el trabajo ha sido realizado de forma exitosa, de una buena manera. En caso contrario, bueno, nos plantearían las observaciones, las mismas que deberán ser subsanadas. Pues bien, veamos el aplicativo web, el sistema de diagnóstico de agua y saneamiento. Hay algo importante que les había explicado en el capítulo anterior, y es precisamente la necesidad de contar con la descarga de información de cada del centro poblado a supervisar, que está registrada en el aplicativo web. ¿A qué me refiero? Puede ser que la encuesta en físico haya estado bien diligenciada, bien llenada, bien aplicada, pero al momento de registrar en el aplicativo web pudo haber algunos errores de digitación. Entonces eso pudo haber ocasionado alguna distorsión en la información. Por eso es que se prefiere que al momento de que vayamos a campo a contrastar la información que aparece en el aplicativo versus lo que encontramos en la lela, tendríamos que hacer la descarga desde el aplicativo web del cuestionario correspondiente al centro poblado que deseamos. Voy a hacer una pausa para refrescarla. Muy bien, como les venía diciendo, necesitamos hacer la descarga de todos los módulos del centro poblado del cual deseamos nosotros hacer la supervisión. Vamos a tomar el ejemplo del centro poblado Cedro Sisa, del distrito Bajo Viabo, en la provincia de Bellavista, región San Martín. Como vemos, no cuenta con línea base, es una encuesta que está completa. Entonces vamos a proceder a la descarga de la información. Le decimos que queremos hacer una impresión masiva y automáticamente nos va a aperturar una nueva ventana donde nos va a mostrar una opción previa a la impresión, donde nos va a mostrar todos los módulos que contiene la encuesta de diagnóstico del centro poblado de mención. Vemos que tenemos el módulo datos, el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, hasta la sección de observaciones. Yo les recomiendo que por defecto les va a aparecer la impresora que tengan ahí registrada como la impresora predeterminada, pero sugiero cambiar a guardar como PDF para tener un registro digital o virtual en alguna carpeta almacenada en el disco duro de nuestras computadoras, para después posteriormente hacer la impresión respectiva y con esa información ir a campo. Lo haríamos del siguiente modo. Ya hemos elegido la opción guardar como PDF y le decimos guardar. Entonces seleccionamos alguna carpeta en particular. Voy a escoger una que esté en mi escritorio, voy a crear una nueva carpeta, por ejemplo cuestionarios
diagnóstico bajo viable y procedemos a guardarlo. Entonces tenemos el cuestionario diagnóstico del Centro Poblado Cedro Sisa ya en su versión digital guardada en nuestro disco duro. Con esta información tranquilamente podemos imprimirla, como ya les dije hace 2 minutos. Con esa impresión es para irnos a campo a corroborar la información. Ojo, y esto es muy importante lo que quiero decirles: al momento que salgamos a campo a hacer la supervisión, o sea, la constatación de la información que aparece en la encuesta de diagnóstico versus la realidad que uno encuentra en campo, se debe hacer la comparación de información con referencia a la fecha en la que fue aplicada la encuesta, que es precisamente esta fecha, la que aparece al costado del entrevistador. Esa es la fecha en la que fue aplicada la encuesta. Entonces nosotros tenemos que corroborar la información con referencia a esa fecha. Obviamente que si en el 2017, por tomando el ejemplo de este centro para Cedro Sisa, ha sufrido algún cambio, la información, algún cambio drástico, pero que no necesariamente se deba a un mal registro de información, eso ya se tomaría como una actualización. Pero por mientras, lo que vamos a hacer es afinar lo más posible, llevarle esta información lo más cercana a la realidad, haciendo el trabajo de supervisión. Iniciando este video tutorial, les comentaba que teníamos 2 casos. El caso A, cuando no existen diferencias sustanciales entre la información registrada en el aplicativo web, y el caso B, cuando sí existe. Vamos a tocar primero el caso A, cuando no existen diferencias sustanciales. En julio del año 2017, la Dirección de Vivienda hizo un trabajo de supervisión en 784 centros poblados, de los cuales se obtuvo alguna información interesante para hacer el trabajo de supervisión. Vamos a ver el ejemplo del centro poblado Alto Pisano, en el distrito Pólvora, provincia de Tocache, en la región San Martín. Quien se encargó de aplicar la encuesta fue el Samuel Salazar Ramírez. Está el código de vigío. El encuestador fue Máximo Ramos Margarín. La supervisora de campo de la encuesta original fue Karin Sheila del Águila Roja. También tenemos la fecha de aplicación de la encuesta original y la fecha en la que se hizo la supervisión. Como vemos, el supervisor regional no encontró ninguna diferencia, no encontró preguntas con errores. Es más, corroboró la información que aparece en el aplicativo web, y esa es una felicitación para el personal de Pólvora, que hizo un buen trabajo. Eso refleja que la información registrada en el aplicativo es lo más cercano a la realidad. Entonces, ¿de qué forma procedemos a hacer la supervisión en este caso cuando no hay diferencias sustanciales? El aplicativo web es la herramienta principal que contamos para el sistema diagnóstico, pero para no alterar el registro que venimos llevando, podemos hacer algunos movimientos en la versión de prueba. O sea, en esta versión de prueba podemos practicar con la generación de línea base, la supervisión, podemos practicar en el llenado de nuevos cuestionarios, en la eliminación de algunos cuestionarios. Entonces, para eso nosotros vamos a ingresar de la siguiente manera. En cualquier explorador de internet, en la barra de direcciones vamos a digitar lo siguiente: talos.vivienda.gov.pe barra encuesta DS. Le damos enter y dejamos que cargue la versión de prueba. Entonces es muy claro lo que nos dice el enunciado del encabezado del primer pantallazo de este aplicativo en versión prueba. Nos indica que esta es la versión de prueba del sistema de encuesta diagnóstico, y la versión de producto se encuentra en el siguiente enlace. Entonces, ya con el capítulo anterior les indiqué de qué forma hacemos el ingreso de nuestro usuario en nuestra contraseña, así que voy
directamente a la versión de prueba. Nuevamente estoy utilizando la cuenta del ingeniero Walter Guevara, que tiene un perfil de supervisor, en este caso supervisor regional. Vamos a hacer el ejercicio de cuando no hemos encontrado ninguna diferencia sustancial en la información registrada en el aplicativo web. Entonces nos dice esta ficha de supervisión, que es el Centro Poblado Alto Pisana en el distrito Pólvora. Entonces vamos a ubicar esa encuesta: distrito Pólvora, Centro Poblado Alto Pisana. Esperamos un momento que cargue la información, por mientras voy a hacer una pequeña pausa en el video. Bien, el aplicativo ha encontrado la encuesta de diagnóstico del Centro Poblado Alto Pisana. Vemos que es un centro poblado que no cuenta con línea base. Entonces lo que procedemos es hacer lo siguiente: dar clic en los 3 puntos, se apertura el submenú, decimos que queremos supervisar la información. Para el caso que estoy mostrándoles, es una supervisión de nivel regional, pero aparece como si fuera de nivel local. En vuestro caso, de frente les debe salir un encabezado que diga: está realizando una supervisión de nivel local. Están los nombres del ingeniero Walter Guevara, están los datos del ingeniero Walter Guevara y la fecha en la que se está realizando la supervisión. Entonces, como les decía, que la ficha que se aplicó, la ficha de supervisión que se aplicó, no muestra ninguna pregunta con error, entonces que fue bien aplicada. Simplemente procedemos a decirle en la pregunta 2.1 si los resultados de la supervisión de campo muestran evidencia suficiente de que existen diferencias sustanciales con la información registrada en el aplicativo web. Le decimos que no y simplemente le damos guardar. El aplicativo nos va a mostrar una siguiente ventana donde nos va a preguntar si estamos seguros de generar la línea base. Entonces nos dice, nos pide por favor confirmar que si se ha verificado que los módulos de la encuesta están correctos. Nosotros sabemos que sí, entonces generar la línea base ahora, le volvemos a decir sí. Vean este símbolo cómo va a cambiar al momento en que ya procedemos a generar la línea base. Muy bien, hemos generado la línea base. El aplicativo nos debe mostrar esta información y vean cómo va a cambiar los símbolos. Exacto, ahora tenemos un doble check, y como nos damos cuenta de que ya tenemos una supervisión realizada, le damos clic en los 3 puntos, ver supervisión. Entonces acá nos va a salir la información de la supervisión realizada. Igual, todo acto, todo procedimiento de modificación, añadido de información, siempre se genera un código de identificación, un ID de la encuesta también. ¿Qué tipo de supervisión fue? Una supervisión sin cambios. ¿Cuándo se realizó la supervisión? En el aplicativo. ¿Quién fue qué cuenta fue utilizada para realizar la supervisión? El tipo de auditoría, nosotros decimos generación de línea base, se generó en este tiempo y generado nuevamente por la cuenta que estamos utilizando. En caso hayamos cometido algún error, puede ser que haya sucedido, tranquilamente podríamos borrar la supervisión, explicamos el motivo y después le damos eliminar y volvemos a corregir la información con relación al error que puede que se nos haya escapado, ¿no? Bien, esa es la manera de generar la línea base, hacer la supervisión en general de línea base cuando no hay diferencia sustancial entre la información registrada al aplicativo web y la realidad que encontramos en campo. Ahora vamos a ver el escenario opuesto, que es cuando sí encontramos una diferencia sustancial, y esta diferencia se debe a que hubo un mal registro de información, o sea, hubo errores en la información. Para eso nos vamos a valer nuevamente de una ficha de supervisión, en este caso aplicada por el señor Anderson Torres Rojas, que fue de fecha 28 de junio.
y aplicó la ficha de supervisión en el centro poblado Alto Cutervo, el distrito de Alonso Alvarado, provincia de Lamas, región San Martín. El encuestador fue el señor Carlos Andrés Pintado Pérez y el supervisor de campo de la encuesta original fue Gumber Cruz Carranza. Esta encuesta fue aplicada el 24 de agosto de 2015. Entonces el señor Anderson Rojas Torres, que fue nuestro supervisor original, identificó un error en la pregunta 310 en módulo 3 en los literales B y E, y nos dice que fue un error de concepto. O sea, no tuvieron en cuenta exactamente qué es lo que te pedía, qué información te pedía exactamente que respondieras en el cuestionario. Y vamos a ver de qué se trata estas dos literales. Vamos a buscar el cuestionario Alto Cutervo, Alonso de Alvarado. Sigo en la misma versión prueba, no se preocupen, a los distritos aludidos, la información que yo estoy modificando no afectará a la versión original, a la versión con la que sí nos evalúa el ministerio. Lo mismo que ustedes también pueden acceder a esta versión, hacer todas las pruebas posibles, practicar de forma constante para que puedan adquirir un dominio en el manejo del aplicativo. Entonces vamos a buscar a Alto Cutervo, Alonso de Alvarado. Entonces, distrito Alonso de Alvarado, centro poblado Alto Cutervo. Digitamos en buscar y esperamos que el aplicativo nos bote la respuesta que deseamos. Voy a pausar nuevamente el video. Pues bien, el aplicativo acaba de arrojarnos como respuesta el centro poblado Alto Cutervo, distrito Alonso de Alvarado, la provincia de Lamas. Vemos que es un centro poblado que tiene sistema de agua, tiene el módulo datos, módulo 1, 2 y 3. Es una encuesta que tiene información completa y vamos a proceder a la supervisión de información. Damos clic en supervisar información, nuevamente salen los datos del perfil de supervisor y en la pregunta 201, donde nos realiza la consulta de que si hay diferencias sustanciales entre la información registrada en el aplicativo y lo que vemos en la realidad en campo. Entonces le decimos para este caso, para este ejemplo, que sí. Automáticamente se habilita la pregunta 2.2, donde nos consulta si esas diferencias sustanciales se deben a un mal registro inicial de la información. Por eso les decía, cuando estamos haciendo trabajo de supervisión es con referencia a la fecha en que fue aplicada la encuesta original. Si hubo cambios, ampliación, mejoramiento o construcción de un nuevo sistema, eso no califica como error. O sea, si posterior a esta fecha hubo esos cambios que estábamos mencionándoles, eso ya es actualización. Pero en este caso vemos que la información que nos trajo en la ficha de supervisión el señor Anderson Rojas corresponde a un mal registro, entonces le decimos que sí y damos clic en guardar. Entonces se abre una segunda ventana de información y donde nos pide confirmar. Nos indica primero que se guardará la supervisión, o sea, se generará una información de la supervisión que estamos realizando y a continuación deberá corregir la información en los módulos de la encuesta, en los módulos que contienen los errores identificados. Entonces nos pregunta, ¿desea guardar? Le decimos que sí. Entonces esperamos que guarde la información y verán el cambio del logo debajo de la columna de línea base. Cuando no teníamos un error y generamos línea base, automáticamente nos arrojaba un doble check. Pero en este caso solamente nos debería arrojar un solo check. Pues bien, eso sale en pantalla, como ustedes están apreciando. ¿Qué es lo que nos quiere decir este check? Nos dice que la supervisión ya está en marcha, ya se ha registrado la supervisión y que ahora debemos realizar las correcciones respectivas en los módulos, en las preguntas de los módulos que contienen los errores, para posteriormente generar la línea base. Entonces, como la ficha de supervisión nos indica, los errores identificados están en la pregunta 310, literal B y literal E. Entonces aperturamos el módulo 3. Siempre cuando vamos a listar, vamos a ver los registros, le damos clic en las líneas que forman como si fuera un librito de notas.
Más bien por el contrario, cuando deseamos añadir más módulos, siempre vamos a dar clic en la manito. Pero como vamos a necesitar solo el listado del módulo, le damos clic en las líneas, se abre una siguiente ventana donde nos muestra la información del módulo. Si se dan cuenta, la encuesta en general, el centro poblado en general tiene un código de identificación, pero cada módulo también tiene su código de identificación. Entonces para este módulo 3, código de identificación sería este. Tenemos la fecha de última modificación, qué usuario fue el que hizo el registro. Entonces procedemos a editar. Se nos apertura la siguiente ventana donde nos debe mostrar el módulo 3 y la información que contiene en él. Como ya vimos en la ficha de diagnóstico, el señor Anderson Rojas nos dice que encontró errores en la pregunta 310, literal D, acá vemos que 0, y literal E que 150. Entonces, ¿qué nos dice el señor Rojas? Nos dice que en literal B dice 450, debe decir 340. No, disculpen, en el literal B. Acá cambiamos a 340. Y además que en el literal E, la información registrada originalmente dice 150, pero él nos indica que debe decir 120. Entonces acá corregimos a 120. Como ese es el único error que detectó el señor Rojas, entonces estamos seguros que el resto de la información es correcta. Vamos directamente a ubicar el botón de guardar, que está en la parte final. Nos pregunta si deseamos guardar la información, le decimos OK, y nos va a aparecer una siguiente ventana donde nos consulta si deseamos generar la línea base. Obviamente es porque ya estamos seguros que el resto de la información registrada en el aplicativo web no contiene error alguno, como es este caso. Entonces nos pregunta, ¿se han verificado que todos los módulos están correctos para generar su línea base? Y nos consulta el aplicativo, ¿desea generarlo ahora? Le decimos que sí. Entonces, una vez que le indicamos al aplicativo que sí deseamos generar la línea base, entonces va a tomar como que toda la información que ahora aparece en el aplicativo está supervisada y está corregida y está todo correcto. Entonces ahora sí generamos la línea base del centro poblado en mención, en este caso Alto Cutervo. Entonces, como vemos, se ha generado el doble check de la línea base, ya tenemos la información corregida. Ahora hay una salvedad más. En caso en la ficha de supervisión encontremos errores que pueden estar contenidos en el módulo datos, errores en las preguntas del módulo 1, errores en las preguntas del módulo 2 y errores en las preguntas del módulo 3, por cada módulo que vayamos corrigiendo, al momento que le damos guardar y nos pregunta si desea generar la línea base, le decimos no. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo vamos a darle generar línea base, responder afirmativamente que sí, solo en el último módulo que contiene el error corregido. Por eso les decía, si en caso tengamos errores en todos los módulos, vamos a ir corrigiendo módulo tras módulo, pero en cada uno de ellos, al momento que nos pregunte si deseamos generar la línea base, le diremos que no, y solo en el último módulo, en este caso el módulo 3, le diremos que sí. O pongo otro ejemplo, digamos que tenemos errores en el módulo 1 y en el módulo 2, entonces corregiremos primero el módulo 1 y luego en el módulo 2, cuando terminado de corregir, recién aquí le diremos que sí deseamos generar la línea base. Entonces, esas son las dos formas, los dos casos que queríamos mostrarles en este video tutorial, segundo video tutorial para lo que es el trabajo de supervisión de la información y generación de línea base. El formato de la ficha de supervisión, me escriben al correo marcorreos14@hotmail.com y yo les haré llegar sin ningún compromiso. Y si desean alguna otra indicación o alguna ayuda más para el manejo de este tema, no duden en hacérmela llegar. Aquí concluimos el segundo video tutorial. Muchas gracias.